aunque hoy no es el día, estamos celebrando por adelantado una de las celebraciones más importantes para todo cristiano. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos celebrando? ¿Cómo se llama el día? El Día de Acción de Gracias. Y a mí me gusta más en español, porque en inglés dice Thanksgiving, dar gracias. Pero en español dice acción. No solamente como le dicen al niño, ¿cómo se dice? Gracias. No, va más allá que eso. Y lo que quiero compartir en esta mañana es una continuación lógica, adecuada, pero no orquestada por mí, sino que orquestada por el Espíritu Santo. Continuación al estudio que tuvimos el miércoles o jueves. ¿Estuvieron en el estudio? ¿De qué se trató? ¿Cuál fue la enseñanza de la mujer que derramó el alabastro sobre los pies y sobre la cabeza del Señor? Un alabastro que costaba, ¿cuánto? 1 año de trabajo, 300 denarios. El año tiene 360 días en el calendario judío, de los cuales 52 descansaban porque eran sábado, Shabbat. O sea que todo 1 año de salario la mujer estaba dando como acción de gracias al Señor Jesucristo. Entonces, el tema que voy a tocar esta mañana es muy adecuado para eso. En Mateo 25, del 14 al 30, dice de esta manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día vas a tener que darle cuentas a Dios. Después de mucho tiempo, arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro y que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra y mire, he aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero
con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Vamos a hacer una oración. Alabado Señor, Dios Todopoderoso y dueño de todo lo que hay en el universo. Dios bondadoso que nos has confiado la administración de una parte de todos tus bienes, Señor. Has puesto confianza en nosotros y no queremos defraudarte. Queremos serte fieles como estos 2 primeros hombres que dieron, que actuaron como acción de gracias para lo que tú habías hecho por ellos. Habla a cada corazón aquí presente, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. En esa transparencia estás tú. ¿Ya te viste? ¿O eres el de la izquierda, el que da? ¿O eres el de la derecha, el que retiene? En 1992 estábamos pasando una situación similar a la que estamos pasando ahorita, económicamente hablando. La inflación estaba por los cielos. Los costos de los productos estaban increíblemente altos. ¿Okay? Quizá no te acuerdas porque estabas chiquito, pero en la campaña presidencial de ese año, Bill Clinton, queriendo ascender a la presidencia, que tenía a George Bush Sr. Y en la campaña, Bill Clinton sacó un slogan que decía, "It is the economy, stupid". Es la economía, estúpido. La gente se tragó ese eslogan y votó abrumadoramente por Bill Clinton, y Bill Clinton se hizo presidente. La misma situación se vuelve a repetir, tal vez no políticamente hablando, pero en 2008 tuvimos otra situación como la que estamos viviendo. ¿Recuerdan? Cuando los precios de las casas se derrumbaron, para ahí vamos ahorita. 2008. Y ahora estamos viviendo en los tiempos de inflación más altos que ha tenido los Estados Unidos. ¿Okay? Y cualquiera diría, como dijo Bill Clinton, es la economía, estúpido. Nadie de nosotros puede negar que estamos enfrentando problemas serios. ¿Cuánto cuesta el gas ahora? Casi 5 y algo. Y eso es que ha bajado. Los productos alimenticios casi han duplicado su precio. La vivienda está literalmente imposible, por lo menos en California. Y esta economía es la excusa que muchos usan para no darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Oh, es que la economía, la vida está muy cara. ¿Y qué cuando la economía estaba buena? El que es como de este lado, aunque la economía esté en lo mejor del mundo, sigue quedándose con lo que le pertenece a Dios. Y el que es como el del otro lado, aunque la economía esté en lo peor del mundo, sigue dándole a Dios lo que a Dios le pertenece.
No es la economía. Bueno, sí es la economía, pero no la economía financiera. Es la economía espiritual. Y ahí es donde está el problema. No es monetario, es espiritual. Me imagino que en el grupo que asististe el miércoles o el jueves surgieron preguntas relacionadas con esto. Alguien dijo, es que debemos de darle a los pobres. Pero la versión de Mateo, no sé si recuerdas, Mateo dice que cuando esa mujer dio el perfume de 300 denarios a los pies del Señor y lo derramó, uno de los discípulos protestó. El ladrón, Judas, y dijo, ¿qué desperdicio es este? Mejor le hubiéramos dado este dinero para los pobres. Pero no lo dijo, y lo dice Mateo, pero no lo dijo porque le importaran los pobres. Lo dijo porque era ladrón y sustraía del bolso del Señor. Excusas siempre van a haber. Pero como dijo alguien, muéstrame tu chequera y te voy a decir cómo está tu condición espiritual. Y ahí en esa hojita que te ha dado hay una frase que a propósito puse. Lo que das es un reflejo de tu condición espiritual. Lo que das es un reflejo de tu condición espiritual. Día de acción de gracias. El cristiano, el verdadero cristiano, debería de celebrar acción de gracias todos los días. Todos los días. ¿O no? Todos los días deberíamos de estar agradecidos con nuestro Señor y mostrárselo. Pregunté, ¿cómo demuestras que estás agradecido? Yo no sé cuáles fueron las respuestas en su grupo. No, pues sirviéndole, digo, sí, pero ¿qué de la cartera? ¿Cómo demuestras que estás agradecido? La primera pregunta que surge es, ¿por qué debo darle a Dios? Y sin entrar en mucho detalle a las respuestas que te voy a dar, nomás no te olvides que Él es el dueño de todo. ¿Qué? No es mi dinero, mi casa, mi carro, todo le pertenece a Él. Pero aparte de eso, ¿por qué debo de darle a Dios? Primero, porque yo quiero ser obediente a su palabra. El verso 19, quiero que veas en el verso 19. El verso 19 nos habla de un Señor y sus siervos. Y en griego es mucho más fuerte un dueño, un amo y sus esclavos. ¿Okay? Los esclavos están supuestos a obedecer cualquier orden que les dé su amo. Son propiedad de él. ¿Okay? En aquel tiempo los esclavos se compraban. Entonces eras propiedad de tu amo. ¿Okay? Entonces, si tú eres siervo del Señor o esclavo del Señor o propiedad del Señor, tú deberías de tratar al máximo de obedecer cada una de sus órdenes. Y si tú me dices a mí que tú has creído en Jesucristo como tu Señor, y si me dices a mí que tú crees que la Biblia es su palabra, entonces, lo que la palabra de Dios manda es lo que debo de hacer. Y si la palabra de Dios me manda a mí a dar, debo dar.
y debo dar como dice. O sea que mi decisión racional es que si Él es mi Señor, si la Biblia es su palabra, yo voy a obedecer lo que la palabra dice. Yo debo darle a Dios lo que a Él le pertenece. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy a Dios de lo que Él me da, de alguna manera yo estoy reconociendo que Él es el que manda en mi vida, que Él es mi amo, que Él es mi Señor. Y que si el Señor me dice a mí, salta, lo único que puedo preguntar es, ¿cuánto quieres que salte? ¿De acuerdo? No, pero es que saltar es tan difícil. No, pero es que me va a doler un pie. Entonces, usando esa ilustración, si Dios me dice que salte, yo debo saltar. Si Dios me dice que dé, ¿qué es lo único que puedo preguntar? ¿Cuánto quieres que dé? ¿Cuánto quieres que dé? Y si Él dice 90% de lo que te doy, pues 90% le voy a dar. ¿Por qué? Porque yo quiero ser obediente a lo que Él me manda. Y si Él me dice 1%, pues lo que Él diga. Independiente del porcentaje o la cantidad, lo que Él dice es regla para mí. Porque yo soy cristiano. Yo no sé tú, pero yo sí. Como yo no puedo ver corazones, yo solo puedo dar testimonio del mío. Yo sí soy cristiano. Como cristiano quiero obedecerle, como cristiano quiero mostrarle gratitud. Mira el verso 14. El verso 14, el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Ese les encomendó nos comunica a nosotros una idea que pocas veces tomamos en cuenta. Aquí está dando la idea de un benefactor. ¿Sabes lo que es un benefactor? No. Bene quiere decir de bien. Factor es el que lleva a cabo o hace el bien. Entonces, aquí nos está presentando a un benefactor que les está haciendo un bien a sus esclavos, entregándole parte de su riqueza. Les está haciendo un bien. Y algo importante de notar ahí, no dice les dio. ¿Qué dice? Pongan atención a lo que dice la Biblia. No dice y les dio sus talentos. Les encomendó. Les encomendó. ¿Qué quiere decir eso? Que no les estaba diciendo ahora esto es propiedad tuya, te lo estoy encargando. Ahí lo conectan después. Te lo estoy encargando. Él es mi benefactor porque yo no merezco que Él me haga un bien a mí. Yo soy un pecador. ¿De acuerdo? Y como pecador, ¿qué es lo que merezco? ¿Qué merezco? Merezco castigo. Merezco el infierno. Merezco castigo temporal y castigo eterno. Pero Dios, como benefactor, en su misericordia, no solo me hizo su hijo, sino que me encomendó sus bienes. Si esa idea te la pones bien grabada en tu cabecita, que Dios te ha encomendado, Dios no te ha dado, serías mejor administrador de la riqueza de Dios.
Entonces, cuando yo doy, yo estoy reconociendo que Dios es mi benefactor, que Dios me ha encomendado un lugar donde yo pueda vivir, que Dios me ha encomendado un automóvil que pueda manejar para ir de un lugar a otro, que Dios me ha encomendado ropa para que yo tenga que vestir, que Dios me ha encomendado alimento para comer, que Dios me ha encomendado dinero para gastar o para administrar. De todo eso, ¿qué me merezco yo? Nada, pero Él es mi benefactor y yo quiero mostrarle gratitud dándole a Él tal como Él dice. Cuando yo doy es una manera de decirle: Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia para mí. Hay un verso, o unos versos que quiero leerte, no creo que los tenga en la pantalla, no. Pero quiero que abras tu Biblia ahí. Deuteronomio 8. Que nunca se te olvide que Dios es tu benefactor. Deuteronomio 8, verso 11. Y es importante, voy a esperar que lo encuentres. Deuteronomio 8, 11 en adelante. ¿Qué es lo que acabo de decir, hermanos? ¿Qué es lo que acabo de decir? Que no se te olvide que Dios es tu benefactor y tu dueño. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Si Él es tu Señor, sé obediente. Sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido la comida que Él te encomendó, bueno, eso se lo estoy añadiendo, y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides de tu benefactor. Bueno, eso se lo estoy añadiendo también. Y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua, y Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente ser un benefactor para ti, o finalmente hacerte bien. No vaya a ser que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en ese día. Resúmeme en una frase esos 7 versos. Resúmele en una frase. No te creas que tú eres el que produce la riqueza, es Dios que te las está encomendando. Él te está dando la fuerza para que vayas a desarrollar ese trabajo donde te dan un cheque que Dios te manda a través de esa compañía. Entonces debo dar porque quiero ser obediente, quiero agradarle a Él, a mostrar gratitud, quiero reconocerle como
el dueño. Vamos a Mateo de regreso. Verso 20. El que había recibido los 5 talentos, vino y trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, ¿me encomendaste 5? Aquí está usando, esta traducción no es la mejor, porque está usando exactamente la misma palabra que en el otro dice, les encomendó. Usted me encomendó 5 talentos, mire, he ganado otros 5. Cuando el Señor Jesús estaba hablando de su reino, porque la parábola comienza diciendo, el reino de los cielos es así. El Señor le dijo a sus discípulos que el reino de los cielos, verso 14, es como un hombre que se va de viaje y que llama a sus siervos y les encomienda sus posesiones. La Biblia, desde el principio, desde Génesis capítulo 1, enseña que todo ha sido hecho por Él, por medio de Él y para Él, y de Él son todas las cosas. Colosenses. Todo ha sido hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y entonces nosotros, si todo es de Él, ¿qué somos nosotros? Somos sus siervos a los cuales le encomendó sus riquezas para que las administren sabiamente. O sea que somos administradores de sus riquezas. Volviendo a la parábola, el dueño espera que sus administradores sean fieles, sean honestos y que no sean unos ladrones. Hasta el último de los 3, que no robó, pero no hizo nada, hasta ese le quitó lo que había recibido. Dios espera administradores fieles, honestos y no ladrones. Cuando tú entiendes eso, a ti no te va a costar dar. Porque tú, si Él es el benefactor, ¿qué eres tú? Él, el beneficiario. ¿Qué? Tú eres el beneficiario del benefactor. Por lo tanto, otra razón por la cual yo debo de dar es porque dar es beneficioso para mí. Si Dios no necesita lo que tú consideras tu dinero, Dios no lo necesita. El beneficiado eres tú. Y si tú eres el beneficiario, vamos a decir, bueno, no, cuando tú agarras un seguro de vida, $2 millones, ¿a ti no te lo van a dar? ¿O sí? No, se lo van a dar al beneficiario. ¿Qué? De esa misma manera, yo soy beneficiario de la riqueza de Dios. Y no es que Dios se va a morir, pero me las encomienda a mí. Por lo tanto, dice el verso 21, su Señor le dijo al que vino primero, bien hecho, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te encomendé poquito, pero has sido fiel y honesto. Te voy a poner sobre mucho.
¿Quién salió beneficiado en este verso? ¿El dueño o el siervo? El siervo. ¿Okay? Entonces, cuando yo le doy al Señor, no solamente su reino es extendido, no solamente aquellos que están en necesidad son bendecidos, sino que también yo me convierto en el principal beneficiario de las promesas de Dios. Y Dios promete que voy a recibir más de lo que he recibido si soy honesto, fiel y no ladrón. En Lucas capítulo 6 dice, dad, ¿y qué? Dad y se os dará. Quítale esta porción. Quítale el dar. Si le quitas esta, automáticamente esta se cancela. En otras palabras, si das, vas a recibir. Si no das, no vas a recibir. Dad y le será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que des, así se te dará. Bueno, dice, con la medida con que midan, les será medido. Hay alguien a la puerta. Estas palabritas, medida buena, apretada y remecida y rebosante, me hace acordar de, bueno, ayer estaba cocinando unas cuestiones en mi casa y dice que le tenía que echar no sé cuántas tazas de harina, pero eso me llevó a los tiempos de los mercados allá en nuestro país, que cuando te servían el grano, lo vendían en unas cajitas, ¿okay? Esa cajita supuestamente era 1 kilogramo, lo que sea, pero si no te la remecían, no te daban, no era realmente lo que decía. ¿Ok? Pero cuando te la remecían, el grano se asentaba y te tenían que echarle más. Y lo mismo con la harina. Apretada. ¿Qué pasa con la harina cuando la echas en un contenedor? Parece haber bastante, pero si la remeces y la apelmazas, como dicen, se te hace bien poquito. ¿Y qué está diciendo esto? Que si tú das, se te va a dar remecido, apretado y rebosante, quiere decir hasta más arriba del nivel. Entonces, si yo quiero esas bendiciones, yo debo de dar. Y el principio es sencillo. Entre más siembro, más cosecho. Entre más doy, más recibo. Proverbio dice, el alma generosa será prosperada y el que riega también será regado. Ahí está la respuesta a tus problemas financieros. Esta semana tuve que, por alguna razón, o por el reporte preparándonos ya para el nuevo año, ver lo que la gente da. Triste momento para mí. Wow. ¿Cómo puede vivir este fulano si da 10 pesos a la semana? Quiere decir que si él es un cristiano fiel, gana 100 pesos al mes, a la semana. ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿Quién puede vivir con 100 pesos a la semana? ¿Quién? Nadie. Entonces, ¿cuál es la única explicación? Si este fulano tiene trabajo tiempo completo
y da 10 pesos a la semana, ¿qué deducción sacas de ahí? Este es ladrón. Le está robando a Dios, le está robando a su benefactor. Y se está perdiendo esta bendición. Entre más das, más recibes. Entre más retienes, ¿qué pasó con el tercero de los siervos? Le quitaron todo. La segunda pregunta que surge: ¿dónde debo dar? Porque la pregunta que me hicieron fue: no, pero yo pienso que debemos de darle a los pobres. Sí, esa es la excusa de Judas. ¿Okay? Judas porque es ladrón. ¿Okay? Pero la Biblia nos da lineamientos en dónde debemos de dar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dice: ustedes me están robando, y dijeron: ¿cuándo? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Traigan pues los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí, la bodega del templo. Traigan los diezmos a la bodega del templo, Antiguo Testamento. Eso nos muestra que el primer lugar donde debemos de dar es la iglesia. Y esta enseñanza la podemos, ¿cómo se dice?, trazar hasta los tiempos del tabernáculo. El tabernáculo que se erigió en el desierto cuando iban saliendo de Egipto, ¿recuerdas? Que Dios le manda al pueblo que pongan un tabernáculo para adorar al Señor. Hasta ahí lo podemos llevar. Cuando el pueblo de Israel no tenía un lugar para adorar, o sea, antes del tabernáculo, Moisés les dio un mandato, y el mandato decía: tomen entre ustedes una contribución al Señor, cualquiera que tenga un corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Una contribución de oro, plata y bronce. Ahora, ¿qué ves de este verso? Todo aquel que sea de corazón generoso. ¿Recuerdas la imagen que se encontraba aquí? El que está dando. ¿Recuerdas la que estaba aquí? El que está reteniendo. Esta se está refiriendo a esto, porque estos no conocen a Dios. Y dice la Escritura que el corazón del pueblo fue movido, tanto mujeres como hombres, vinieron, ¿y qué trajeron? ¿No tenían billetes? ¿Qué trajeron? Trajeron de lo que tenían, de su riqueza. Broches. Trajeron pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual presentó una ofrenda de oro al Señor. En algunas iglesias acostumbran a hacer eso, pero esa es una manipulación hasta cierto punto. Tráigame sus joyas, y Dios no te está pidiendo joyas. ¿Okay? Dios simplemente te está diciendo: de lo que te doy, dame tanto. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que vemos acá? Vemos la generosidad del pueblo. No había tabernáculo, trajeron todas sus riquezas, pudieron edificar un tabernáculo. Pasan los años, llegan a la tierra prometida. David no está, bueno, no es que no esté contento. David quiere algo mejor para el Señor que algo de cortinas y canopies como la de ahora. Él quiere un templo. Yo quiero edificar algo bueno para el Señor.
No lo edifica él, lo edifica su hijo Salomón, pero él le deja los planos, le deja el dinero, le deja todo a Salomón para que pueda hacerlo. Y de nuevo, el pueblo da generosamente para la edificación del templo. Este templo necesita muchas reparaciones. Y no lo vamos a hacer con el dinero de los que nos dan. Vamos a hacerlo con aquellos que son generosos. Bueno, hacen el templo, el pueblo empieza a desobedecer al Señor, el Señor los manda 70 años al exilio, a Babilonia. Regresan de Babilonia, el templo está quemado, destruido, las paredes derribadas, y Dios le recuerda al pueblo: traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. De nuevo el principio, ¿quién es el beneficiado? Nosotros. No es Dios. El ministerio necesita dinero, hermanos. Yo no necesito dinero. Dios a mí me provee porque yo doy lo que debo de dar. Él en su misericordia me da. Pero el ministerio necesita pagar obreros. No tenemos suficientes obreros. Los ministerios necesitan fondos. Este lugar necesita reparaciones urgentes. Pero nada de eso se puede llevar a cabo si no das generosamente. Y aún, si no quisieras dar generosamente, con solo que te limitaras a dar el diezmo, aún así, con eso sería suficiente. ¿O no? Porque el plan de Dios no falla. Cuando una iglesia, todo el mundo diezma, hay abundancia de dinero. Entonces, a la iglesia primero, a las misiones después. Hay lugares en este mundo a los cuales yo personalmente no puedo ir a cumplir la gran comisión. ¿Se nos ha dado la gran comisión, sí o no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Yo no puedo ir a todo el mundo, ni tú tampoco. Pero otros pueden hacerlo. Otros pueden ir. Pero esos otros necesitan sostén financiero. No, pues ahí ve cómo te las arreglas. No, mejor no voy. Mira, el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibía soporte financiero de varias iglesias y de varios individuos mientras él iba predicando en toda Asia Menor. Y cuando no alcanzaba, pues se ponía a hacer tiendas de campaña, que era su oficio. Pero había soporte o sostén económico. Algunas veces la iglesia se ve obligada a detener el soporte a los misioneros porque no hay suficientes fondos para enviarles. Y no es que no hayan fondos, sino que los cristianos no quieren dar. Y tercero, a aquellos en necesidad. Te voy a decir algo que te va a molestar, pero a mí no me importa. No estoy aquí para agradarte. Los diezmos no son para esto. Porque eso es hacer cortesía con sombrero ajeno. Usar el dinero que debo de darle a Dios para yo quedar bien con este que está en necesidad. Los diezmos son para la iglesia. Las ofrendas son para aquellos que están en necesidad. ¿Okay? Y eso ya va más allá del diezmo. La Biblia nos manda ayudar a los necesitados.
Así como cuando nosotros estábamos necesitados y Dios nos ayudó, así nos manda Él a ayudar a otros. Y tenemos una responsabilidad con las viudas, con los huérfanos, con los homeless, y no estoy hablando necesariamente de los homeless que quieren ser homeless, sino de aquellos que por circunstancias de la vida perdieron su hogar o lo que sea y no tienen dónde vivir. Debemos ayudarles. Debemos ayudarle a los hambrientos. Debemos ayudarle a los enfermos. Pero eso no se hace con el diezmo. Eso sale de tus ofrendas. Jesús dijo: sanen a los enfermos, levanten a los muertos, limpian a los leprosos, expulsan a los demonios, porque de gracia recibiste, de gracia debes de dar. ¿Cómo vamos a poder hacer esto si hay miembros avaros en la iglesia? ¿Cómo? No se puede. Vamos a estar siempre limitados. Y la tercera pregunta, aunque ya he mencionado a través de esto: ¿cuánto debo dar? ¿Cuánto debo dar? Si eres cristiano experimentado, ya sabes. ¿Okay? Pero aquí podemos tomar dos perspectivas. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Okay? Muchos creyentes piensan que el Antiguo Testamento solamente ordena dar el 10%, porque Abraham le dio 10% a ¿cómo se llamaba este? A Melquisedec, el rey de Salem. Pero si tú observas detenidamente el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que habla de 3 diezmos. 3 diezmos ya equivale a por lo menos 30%. ¿Okay? El primero de los diezmos que menciona el Antiguo Testamento era para los levitas, para los que estaban a cargo del ministerio. Dice la Escritura: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Y luego más adelantito dice: ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví. ¿Cuál era el trabajo de los hijos de Leví? Los sacerdotes, o sea, eran los ministros. Le he dado a los ministros todos los diezmos en Israel por heredad a cambio de su ministerio, en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. ¿Recuerda que a los levitas no se les dio tierra? Todas las tribus recibieron tierras, menos los levitas. Los levitas recibían pedacitos de tierra nomás para sembrar. ¿De qué vivían? Vivían de los diezmos. Ese era el pago que Dios les daba por su servicio. Okay. El segundo diezmo. ¿Qué? ¿Me equivoqué aquí? No. Sí, el segundo diezmo del Antiguo Testamento. Al fin de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, los depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. ¿Cómo explicas esto? El primer diezmo lo llevaban al templo, al alfolí. El segundo diezmo era para celebrar juntos al Señor. Levitas extranjeros comiendo, haciendo un banquete para la honra del Señor. Y el tercero era para los pobres. Deuteronomio 14, no, se me olvidó ponerlo ahí. Al final del tercer año, traerás todo el diezmo de tus productos y lo depositarás en tu pueblo.
No, quizás lo estoy repitiendo. El levita, el que no tiene porción ni herencia contigo, el extranjero, sí es el mismo. Entonces ahí están los pobres. Primero el diezmo para el templo, segundo para el banquete, tercero para los pobres. No, aquí está el que no les puse. Deuteronomio 14:22. Fielmente diezmarás todo el producto de tu grano, el cual sale del campo, comerás en la presencia del Señor. Y si la distancia es muy, muy grande para que vayas a traer... Vamos a ver, ¿dónde estoy? Bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Entonces, ahí encontramos 3 diezmos, para el templo, para los banquetes y para los pobres. ¿Okay? En el Nuevo Testamento, el pasaje que estamos leyendo, verso 20, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me encomendaste 5, he producido otros 5. Y luego en el verso 22, y vino el que había recibido 2 talentos y dijo: al Señor, me encomendaste 2 talentos, he ganado otros 2. El Nuevo Testamento nos enseña que la práctica en la iglesia primitiva era traer todas las posesiones que tenían, las ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles llevaran a cabo el ministerio. En el Antiguo Testamento eran los levitas. Ahora en el Nuevo Testamento dice que traían todas sus posesiones. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. O sea que vemos que los discípulos estaban a cargo de manejar toda la riqueza de la iglesia. Y dice que no había ningún necesitado entre ellos. Importante. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían las ganancias o el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos lo distribuían a cada uno según su necesidad. Cualquiera de las enseñanzas que tomes, ponla en práctica. El beneficiario serás tú. Recordemos, y con esto voy a concluir, somos propiedad del Señor. Él nos compró con su sangre. Somos sus siervos, o sea, sus esclavos. Pero en el Nuevo Testamento ya no es cuestión de 10%. En el Nuevo Testamento ya es cuestión de 100%. Porque de gracia recibiste. Ahora ya sabes que todo le pertenece a Él. Y si tú entiendes este principio, tu manera de gastar va a cambiar. Tu manera de dar va a cambiar y tu manera de administrar va a cambiar también. Porque entenderás, estoy administrando dinero ajeno. Estos 5 talentos no son míos, son del Señor. ¿Quieres ser de bendición a otros? Da. ¿Quieres experimentar las bendiciones de Dios? Da. ¿Quieres ver este ministerio crecer? Da. No retengas. Da generosamente al Señor. A mí no me va a hacer diferencia ni me ha hecho diferencia todos estos 37 años.
Mi partida está a la vuelta de la esquina. Es el ministerio de ustedes. ¿Okay? Bendigan su ministerio. Den generosamente. Sean astutos. Te conviene más dar que retener. ¿O no? ¿Eres astuto? Y si has estado reteniendo, ¿cómo puedes decir que eres astuto? Necesitas como el Botijas, cuando peinaba al chavito y que te despierte y te avive y te haga entender que es para tu propio beneficio. Vamos a orar. Padre bendito, alabado sea, Señor, tu nombre. De ti hemos dependido a través de todos estos años. Eres tú, Señor, quien en tu misericordia y en tu bondad, en tu providencia y en tu amor, has llenado cada una de nuestras necesidades. Sabemos, Padre, que hay otras más que por nuestra desobediencia no hemos podido llenar. Pero, Padre, yo pido que tu Espíritu Santo no deje en paz a aquellos que todavía no dan como tú ordenas, aquellos que no han reconocido que tú eres el dueño de todo y que es para nuestro beneficio dar, Señor. Cuida de este ministerio, Señor. Cuida de los pastores. Provee, Señor, abundantemente a aquellos que en obediencia y en gratitud son generosos dando. En el nombre de Jesús. Amén.